Está por 40.
Buenas tardes, hola. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Llegamos al viernes. Sí. Vamos a ir arrancando. ¿Y qué tal les fue con farmacología? Bien, Lindo, lindo. profe. Bien, ¿con quién les está dando el final? Ana Martínez Corena. Ah, no, sí. Bien. Y hoy, ayer empezamos a preparar el tema para el parcial. Es bastante, ¿no? Esto, Sí, para el 9. sí, es cantidad, sí. Lo de la unidad anterior era menos, pero Sí, esta cardiovascular es re largo. Es sí. largo, sí tiene cantidad de procedimientos y cantidad de cosas, sí. Y nos Sí, faltan ¿en la qué más o clase de menos nos hoy. basamos? Lo principal, lo fundamental, así, porque hay muchos conceptos también, ¿no? Muchas cosas. Claro. Esto es más que nada cuidados de enfermería y procedimientos, ¿no? Esta materia se basa siempre en los procedimientos de enfermería, lo que nos toca hacer a nosotros y los cuidados que le vamos a dar al paciente. Más que nada es eso y no tanto concepto de enfermedad y de cosas. Profe, ¿el parcial va a ser como siempre? Sí. Sí, la misma modalidad que les queda más fácil a ustedes y más fácil a mí para corregir también. Por ahora seguimos así. Y un poquito, una pregunta. Ahora que me acordé, hoy estábamos viendo cuando el paciente está fija, ¿no? Que no pestanea. ¿Cómo nos damos cuenta que está dormido para bajarle el párpado? Como que Que viste está... que en la noche, cuando vemos que está Sí, dormido, hay que ponerle una cintita para bajarle porque no sí, baja, ¿no? ¿Cómo nos damos sí. cuenta que el paciente está dormido? Y porque tiene la mirada fija en un punto y no mueve la pupila para ningún lado, o que prenden y Ah, apagan la luz y no reacciona a nada. está. A eso sí reacciona la persona. Claro, eso sí, Ajá. claro, porque esos son los pacientes que tienen un accidente vascular, que lo que tienen es una plegia del párpado, no lo pueden cerrar. Claro. Y ahí yo quedé en la duda, digo, ¿cómo nos damos cuenta cuando está dormido? No reacciona. Y aparte va a tener la respiración del paciente cambia la respiración de todos nosotros cambia cuando dormimos, nos damos cuenta cuando alguien tiene una respiración más profunda, más pausada, porque está durmiendo. Ah, Jordi pregunta cuándo es el parcial, es el 9, ¿no? el 9 de El mayo. 9. El 9. Nosotros terminamos esta unidad el lunes. El lunes es la última clase, pero tienen 5 días para estudiar y el 9 es el parcial. Pero ustedes tienen un examen ahora el miércoles de la semana que viene. Sí, el 4, microorganismos. De microbiología. Ahí va. Microbiología. Ujú. Sí, por eso tenemos una clase menos la semana que viene, no hay el miércoles. Bien, vamos a ir arrancando. Lo que vamos a ver hoy es el procedimiento de la colocación de vía venosa periférica. Es un procedimiento puramente de enfermería, no es nada médico, solo de enfermería. Es el procedimiento por excelencia de enfermería, el que lo vamos a hacer desde ahora que son practicantes hasta que se jubilen, van a estar poniendo circuitos. Así que les tiene que quedar bien clara la técnica, y todos los materiales que necesitamos y el procedimiento, cómo es, y hacer una buena técnica. Ustedes cuando estén en la práctica ahora, la colocación de una vía es algo que lo van a hacer muchas veces. Y lo que nos interesa al docente no es si ustedes logran canalizar la vena o no, sino que nos interesa todo el procedimiento que ustedes hacen, si hacen la técnica correcta, si, si, si arman la bandeja correctamente, si delimitan bien los espacios, área limpia, área sucia, si hacen la correcta antisepsia de la piel, si, por ejemplo,
cuando agarran el catéter para colocar, si lo colocan con el bisel hacia arriba, todos los detalles, si ceban la llave de triple vía antes de colocarla. Son todos esos detalles que ustedes tienen que tener presente, y no es tan importante, para el paciente obvio va a ser importante que ustedes canalizan bien la vena, pero toda la técnica, si ustedes hacen la técnica correcta, es más importante que si logran canalizar la vena. Vamos a dar el teórico, hoy nosotros el año pasado en el primer módulo algo estuvimos viendo igual. El teórico, y después en los talleres vamos a practicar, con los juristas que ahora están haciendo la práctica del segundo módulo. Cuando les di los talleres, ellos pidieron autorización para puncionarse entre ellos, y se puncionaron todos y todos se colocaron vía, porque dice que les quedaba más fácil, y como que era real y no era como colocarle al muñeco anatómico que no sentían, que no podían palpar bien la vena y eso. Entonces se fueron todos de ese taller con circuito colocado. Me parece que practicando también es cuando se adquiere la práctica, ¿no? Porque obvio que de primera nunca pueden tener suerte y canalizar bien la vena, o si no, con la práctica ustedes van adquiriendo la destreza y cada vez lo van a hacer mejor. Bien, vamos a arrancar entonces. Cuando hablamos de sistema circulatorio, tenemos dos formas de accesos vasculares. Uno de los accesos vasculares es el acceso vascular central, que es lo que vimos el otro día, la colocación de la vía venosa central. Eso es un acceso vascular central. Y después tenemos los accesos vasculares periféricos, que eso es la colocación de un circuito de una vía venosa periférica. El procedimiento corresponde solo a enfermería. La indicación va a ser del médico, o si el médico nos indica una dipirona, un analgésico, un antibiótico intravenoso, y no nos indica la colocación de circuito, es obvio que tenemos que colocarle un circuito para poder cumplir con el tratamiento del médico. Entonces vamos a arrancar. ¿Qué es un acceso venoso? Acceso venoso en general, tanto central como periférico. La canalización intravenosa es un método de acceso directo, es una forma de acceder directamente a la circulación venosa. Esa circulación puede ser la circulación periférica o la circulación central, a través de la colocación de una vía venosa central o la colocación de una vía venosa periférica. Vieron que el nombre lo dice, vía venosa, el áboca del catéter se coloca en la vena, es una vía venosa, no es una vía arterial. ¿En qué casos se indica instalar una vía venosa periférica? Esta abreviatura VVP es vía venosa periférica. La van a ver siempre en las historias clínicas de los pacientes, siempre van a ver esa abreviatura. ¿Para qué se coloca entonces una vía? Para restituir el equilibrio ácido-base, lo que hablamos ayer, cuando un paciente tiene pérdida de líquidos y de electrolitos, una forma de reponerlo es a través de la fluidoterapia, de la administración de sueros y de iones. Entonces, ¿cómo le administramos el suero y los iones? A través de una vía venosa periférica. Otro de los motivos que se coloca una vía es para administrar fármacos y fluidos en el torrente circulatorio. La mayoría de los fármacos, cuando el paciente está internado de la medicación, es toda por vía intravenosa. Siempre la vía de elección en un paciente internado es la intravenosa. Si el paciente se va de alta a domicilio, ahí se va a preferir la vía oral. Y en los pacientes que consultan en la emergencia, se puede utilizar la vía intravenosa, o se prefiere también la vía intramuscular, que es otra vía de acción rápida. Una vía venosa también se puede utilizar para mantener la hidratación en los pacientes con intolerancia oral. Un paciente que tenga una vía oral suspendida porque tiene vómitos incoercibles, que no deja de vomitar, o que tiene una sonda nasogástrica colocada que no se puede alimentar, o un postoperatorio inmediato, un paciente que recién salió de bloque y tiene vía oral suspendida,
Entonces en esos casos se instala una vía periférica para hidratarlo con un suero. Para transfundir productos sanguíneos, glóbulos rojos, plasma, todos los componentes de la sangre, también las transfusiones se hacen a través de una vía venosa periférica. Para administrar la nutrición parenteral, ¿se acuerdan que la nutrición parenteral es la que iba por una vena? También en ese caso se puede hacer por una vía periférica de grueso calibre. O si no, para mantener un acceso venoso con fines terapéuticos, para tratar una enfermedad del paciente, se le instala una vía periférica para cumplir con el tratamiento. ¿En qué casos no podemos colocar? ¿Ustedes me están escuchando? Porque yo dejé de verlo. Sí, profe, yo lo escucho bien. Bien, entonces, ¿en qué casos no podemos colocar una vía periférica? En un lugar donde la piel esté lesionada, no podemos poner un circuito arriba de una piel lesionada. En el miembro donde existe una fístula arteriovenosa, ¿se acuerdan de la fístula que se les hacía a los pacientes que estaban en plan de hemodiálisis? Que se les hacía una fístula arteriovenosa en ese miembro, en ese brazo donde tiene la fístula, tampoco se puede colocar una vía periférica. En un miembro donde haya una trombosis venosa o arterial, tampoco podemos colocar una vía. En una extremidad parética o pléjica, un paciente que tenga un accidente vascular, que tenga una plegia de un lado del cuerpo, en el lado pléjico, en el lado que no se mueve, no le podemos colocar una vía. Nunca se coloca una vía de un lado pléjico. Tampoco se coloca una vía del lado de una paciente donde se le hizo una mastectomía. Se le va a colocar la vía siempre del otro lado. Encima de una vía que ya estuvo infiltrada no se le puede colocar, o en una zona donde hay necrosis, el paciente tiene algún dedo, la mano negra, necrosada, no se le puede colocar una vía ahí porque es piel muerta lo que tiene. Esas son las contraindicaciones. No es que no se le pueda colocar una vía, sino que no se le puede colocar en estas localizaciones, en estos lugares. Bien. Ahora vamos a ver una serie de consideraciones para tener en cuenta. Para determinar qué calibre de la bránula, qué calibre del catéter vamos a elegir cuando vamos a poner una vía, nuestra primera elección será la más pequeña y la más corta para administrar antibióticos o sueros. Depende del tratamiento que vayamos a hacer, pero si es un tratamiento corto, que el paciente no necesita muchos días de antibiótico, muchos días de suero, no le vamos a poner un catéter 18, que es un catéter grande. Le vamos a poner un catéter de un calibre menor para no agredir tanto el sistema circulatorio del paciente, no es necesario. Entonces, depende del tratamiento la elección del catéter que vamos a utilizar. Para la administración de hemoderivados uso uno de mayor tamaño. Siempre que se vaya a usar esa vía para transfundir al paciente, ya sea sangre entera, ya sean plaquetas, glóbulos rojos o albúmina, siempre se utiliza una vía de mayor tamaño, de un 20 para arriba, un 20, un 18, un 16. No se utilizan nunca un 22 o un 24. Ahora viene después la diapositiva, pero ¿se acuerdan que el calibre, la numeración del catéter era inversamente proporcional al tamaño del catéter? Cuanto más alta es la numeración, más pequeño es el catéter. El 24 es el calibre más pequeño, después tenemos el 22, el 20, el 18, el 16 y el 14, que es el más grande. A mayor número, más chico el catéter. ¿Se entiende? Ahora Sí. pues, Sí, sí. bien. Si la indicación son antibióticos irritantes, tipo antibióticos mayores, como una ciprofloxacina, gentamicina, que son muy agresivos, que irritan la vena, lo ideal es un catéter de calibre no muy grande, un calibre pequeño,
pero colocarlo en una vena gruesa. ¿Cuál es la idea? Que si coloco un catéter pequeño, cortito, en una vía gruesa, me va a sobrar vena para todo alrededor del catéter y se va a hemodiluir mejor el medicamento y a circular mejor por el torrente sanguíneo. Si pongo una vía de grueso calibre que me entre justo en la vena, la medicación no se va a hemodiluir tanto, sino que se va a concentrar en esa zona y es más propenso a infiltrarse. Entonces, si tengo una medicación que es muy irritante, le pongo un catéter chico, pero en una vía bien gruesa. Para determinar el lugar donde vamos a funcionar, lo que tenemos que elegir, ¿se acuerdan que desde el año pasado habíamos visto? Siempre voy desde lo más distal a lo más proximal. Siempre que voy a colocar una vía, un circuito, empiezo a mirar por lo más distal, lo más lejos del cuerpo. Voy a mirar en las manos primero, si no veo que tenga alguna vena palpable, visible en la mano, voy a seguir ligando más arriba. Nunca voy a ir a colocar una vía directo al pliegue del codo. Eso se deja para último. Hablando siempre de un paciente que está en una sala de internación compensado, ¿no? Si es un paciente que nos llega en la emergencia, un politraumatizado, un paro, un infarto, ahí ni lo dudo de poner a buscar en la mano, voy derecho al pliegue, que estoy segura que lo voy a poder canalizar enseguida y va a ser de grueso calibre. Hablando de ir de lo distal a lo proximal, siempre que nosotros dispongamos de tiempo y que las condiciones del paciente lo permitan. Si el paciente está en una sala de internación recibiendo un tratamiento, está compensado, no voy a ir a puncionar el pliegue del codo teniendo todos esos venosos en más distales, porque después si coloco una vía acá arriba, anulo toda la parte de abajo. Porque después puede ser que necesite, se me infiltra la vena del pliegue donde tenía colocado y le voy a colocar más abajo y agarro la misma vena que está cortada acá arriba. Entonces no, ir siempre de lo más distal a lo proximal, exceptuando los casos que sea urgencia, que ahí voy directo al pliegue porque sé que ahí voy a tener una vena gruesa. Más si el paciente está en paro, los pacientes que nos llegan a las emergencias en paro siempre tienen disminuida la circulación periférica, porque no están respirando, no tienen pulso, disminuye la oxigenación, entonces no le vamos a encontrar, por más que busquemos, venas en las manos. Siempre vamos a ir a donde tiene venas más gruesas, que va a ser el pliegue del codo. ¿Qué catéter vamos a utilizar? ¿Qué Avocat? ¿Qué Bránula? Un catéter que se acomoda al tratamiento prescripto y seleccionar la vena que concuerde con el tamaño y la longitud del catéter. Si voy a poner una vía en el pliegue, no voy a ponerle un 24, por favor, un 24 es de recién nacido. No voy a poner un 24 en el pliegue de codo porque se va a perder la vía. Siempre voy de acuerdo al tamaño de la vena, es el tamaño del catéter que voy a elegir, también la localización. En el pliegue del codo, de un 20 para arriba, un 20, un 18, un 16. En la mano, sí, si el paciente no tiene otra opción, bueno, le colocaré un 24, un 22, un 20, incluso un 18, entra perfecto en la mano si el paciente tiene buen caudal venoso. Bien. Una venopunción en la mano es apropiada para catéteres de pequeño calibre, pero, por ejemplo, los pacientes que van para cirugía, sí o sí se les tiene que colocar un 18, es la vía que se pide para cirugía. Y muchas veces se le encuentra en la mano al paciente, porque el paciente tiene un buen caudal venoso, ligamos bien, preparamos bien la vena antes de funcionar y no hay problema, se le coloca. Pero si el paciente vemos que un 18 no le va a entrar en la mano, nos vamos más arriba. Bien, los catéteres de mayor calibre se aconsejan para usarlo en el antebrazo o en el brazo, en la parte de arriba del codo.
Evitar en lo posible colocar una vía en el miembro dominante. Si el paciente es diestro, vamos a tratar de colocarle la vía del lado izquierdo, porque va a utilizar su brazo dominante para todas las tareas que tenga que hacer. Entonces es más probable que se pierda más rápido esa vía porque el paciente va a mover más ese brazo que el otro brazo, el zurdo. Al contrario, si el paciente es zurdo, le voy a tratar de colocarle del lado derecho. Si no tengo opción porque el paciente es pléjico, tiene una mastectomía o del brazo no dominante ya está multifuncionado, ahí sí voy a funcionar en el brazo dominante, pero preferentemente se busca el no dominante. Evitar en lo posible funcionar los sitios de flexión, la flexión de la muñeca o la flexión del codo. Aquí donde se articula la muñeca y acá bien donde se articula el codo. Esos lugares evitar porque es probable que el catéter se acode muy fácilmente. Cuando el paciente doble el brazo se acoda y después no pasa la medicación. Lo mismo en la muñeca. Bien, aquí en el pliegue de la muñeca es incómodo, sobre todo si el paciente le coloca en la mano dominante. Bien, esto es para reducir el riesgo de extravasación, que se acode y que salga el líquido para afuera y no dentro de la vena. Nunca voy a intentar funcionar más de una vez en el mismo lugar. Si ligo un miembro, detecto la vena, hago la punción y no logro canalizar la vena, no voy a funcionar más en ese lugar en el mismo momento. Puede ser que mañana o pasado intente de nuevo en esa vena, pero en el mismo momento no voy a funcionar dos veces la misma vena. Si fallé en la primera, busco otro lugar para funcionar. Bien. No utilizar una vía periférica para infusión de sustancias irritantes o hiperosmolares. Una solución hiperosmolar, por ejemplo. ¿Sí? Le hago una consulta. ¿Cuántas veces nosotros podemos intentar funcionar para encontrar la vena? Y eso va en la destreza que tenga el enfermero y en la situación del paciente, ¿no? Si es un paciente que ya está multifuncionado, que está pinchado por todos lados, intentamos una vez y si no podemos, pedimos ayuda a un compañero. Ahora, si es un paciente que recién ingresa, que no tiene ninguna función, podemos intentar 2, 3 veces. O si no pedimos que alguien lo mire, porque por ahí como que nosotros estamos muy encima del paciente y ligamos y palpamos, y a lo último ya no vemos nada y funcionamos al tanteo. Eso no. Si vemos que al ligar no palpamos ninguna vena, no tenemos ninguna vena visible, no voy a funcionar por las dudas. Más vale pedimos a otro compañero que nos ayude, que intente. Sí, y que con más razón si el paciente está multifuncionado, prueben una vez nomás y si no, pasan a otro. Así que el suero glucosado, el glucosado al 30% y el 30 para arriba, el 30 o el 50%, o soluciones que sean hiperosmolares no se van a pasar por vía periférica. Si tengo que pasar un suero glucosado al 30% y el paciente va a tener que tener una vía central colocada, porque la vía periférica no resiste sustancias que son hiperosmolares. Bien. Evitar el uso de venas que han presentado flebitis. Flebitis es una inflamación de la vena. Ahora vamos a ver las complicaciones que puede tener una vía periférica. Si tengo si voy a funcionar acá en el dorso de la mano y este dorso de la mano está todo edematizado, morado, ruborizado, le duele al paciente porque se le infiltró ya una vía ahí ayer o en el turno anterior, no voy a funcionar en el mismo lugar, voy a buscar otro lugar hasta que los signos de flebitis hayan desaparecido. Dentro de 3, 4 días sí puedo funcionar, pero si tiene signos de flebitis, ni intento. No funcionar las venas del brazo del lado de la mastectomía o del lado que el paciente tiene un vaciamiento ganglionar,
porque no tiene sensibilidad, no tiene ganglios, entonces no se puede funcionar del lado de una paciente que le sacaron una mama. Siempre voy a tener que funcionar del otro lado, por más que esté multifuncionado, voy a tener que utilizar el otro brazo, no el de la mastectomía. Y en el caso de que en el brazo no tenga más donde funcionar, bueno, me iré a los miembros inferiores, pero del lado de la mastectomía nunca se funciona. Bien, acá repetí de nuevo, que como principio general siempre comenzar de lo más distal a lo más proximal. No palpar nunca la zona de inserción del catéter después de haber limpiado la piel con la solución antiséptica. Voy a ligar el miembro del paciente, voy a palpar, voy a mirar, voy a ver dónde se visualiza una vena, voy a palpar todo el trayecto que hace la vena, pero una vez que hice la antisepsia con el alcohol y el algodón con alcohol, no puedo seguir palpando. Una vez que hice la antisepsia, ya voy a ir directo con el catéter a funcionar. No elegir nunca una vena esclerosada, la cual al palparla parece un cordón y se mueve con facilidad. Esas venas que cuando las ligamos, las vemos que saltan y que son tortuosas, como que son como unos cordones, y si las palpamos y las apretamos como que saltan de un lugar a otro, no funcionan porque también van a perder la vía. No van a poder canalizar si la vena está esclerosada, si está dura, y menos si tiene como nudo. Busquen otra también en ese caso. Evitar la punción de una vena dolorosa, inflamada o cercana a áreas donde hubo extravasación o flebitis. Muchas veces ligamos al paciente, le vemos una vía bien linda y cuando la palpamos el paciente dice, ay no, que ahí me duele horrible. Le duele porque al lado tuvo una vía que ya se le infiltró, está inflamada. Entonces si el paciente nos dice que le duele en esa zona, tampoco vamos a funcionar. No elegir venas en zonas con trastornos de sensibilidad, puesto que el paciente no va a detectar alteraciones en forma temprana. Si el paciente tiene una paresia, una disminución de la sensibilidad de ese lado, tampoco vamos a colocarlo. Mucho menos que está apléjico, menos que se le va a colocar. Bien, no realizar venopunciones en miembros paréticos es eso, y no puncionar sitios de la piel donde hay lesiones. Si el paciente tiene una lesión por un hongo, una quemadura o cualquier lesión de la piel que tenga, encima de esa lesión tampoco podemos funcionar. Vieron que hay unos cuantos no, que no podemos entrar al lado, que no entra el otro, que no en el pliegue, que no. Tienen que tener bien claro todos los no, donde no funcionar. Bien, esto era como recomendación. Seguimos ahora. Este dibujito les puse para que ustedes vean cómo es la anatomía. No todo lo que palpamos cuando ligamos un miembro van a ser venas. Acuérdense que nosotros tenemos que funcionar la vena. Tenemos en azul las venas, en rojo las arterias y en verde los nervios. Vieron que corren más o menos por los mismos lugares. Tenemos que ver bien que cuando palpemos estemos palpando una vena y no un nervio. Si le funcionamos un nervio al paciente, va a saltar, va a mover la mano, el brazo enseguida porque le genera el estímulo nervioso. Las venas siempre cuando funcionamos como que saltan de un color más oscuro, se ven más azuladas. Pero a veces da confusión también, sobre todo cuando funcionamos en el pliegue del codo o en el dorso de la mano. Podemos funcionar un nervio en vez de estar funcionando la vena. Ahora vamos a ver los diferentes equipos de infusión que podemos utilizar en una infusión por una vía periférica. Hay varios equipos que lo que me van a hacer regular el volumen de infusión en el tiempo. La elección de qué equipo vamos a utilizar va a depender de la condición clínica del paciente y qué objetivos nosotros estamos buscando. Si es que
que pase un goteo exacto, que pase rápido, que pase más lento, que le quede más cómodo para el paciente, que nos quede más cómodo a nosotros. ¿Tá? Entonces va a depender de muchos factores qué sistema de infusión vamos a utilizar. Hay medicación que se diluye en jeringa, ¿tá? Que entonces le vamos a pasar directo con la jeringa. Tenemos que ver en qué tamaño de jeringa se lo vamos a pasar. Por ejemplo, si tenemos una dipirón, no sé, un furosemide para pasar directo al paciente. La ampollita de furosemide es de 2 mililitros. No vamos a cargar esa ampollita en una jeringa de 20, no, si voy a ocupar solo 2. ¿Ah? Entonces, si tengo una medicación de 2 centímetros, la voy a cargar en una jeringuita de 3 o una de 5, más que eso no. ¿Ah? Depende el volumen que yo tengo que administrar, el tamaño de la jeringa que voy a utilizar. Nunca voy a utilizar una jeringa el doble más grande de la cantidad de líquido que tengo. Eso en el caso de una medicación directa por jeringa. Ahora en una medicación que se pase por goteo, ahí tengo varias opciones, a ver de qué manera le paso el goteo. Una de las opciones es a través del macrogotero, que se usa básicamente en la población adulta. 20 gotitas, cuando gotea 20 gotas de macrogotero me equivale a 1 mililitro de solución. 20 gotas es porque pasó 1 mililitro. Y después tengo el microgotero que se usa más que nada en pediatría, de uso pediátrico, donde 60 gotas, microgotas, van a equivaler a 1 mililitro. El dispositivo es el mismo, si lo miramos así a simple vista es el mismo. Es el conector donde se le conecta el suero, una cámara donde vamos a ver la gota cuando cae, la tubuladura de silicona y en el extremo va a tener un conector que lo conectamos directo al circuito o a una llave de triple vía. Después tiene un sistema de abrir y cerrar que puede ser con esta ruedita, puede ser una chapita que se abre y se cierra. Externamente son iguales, donde se nota la diferencia si es un macrogotero o un microgotero es en la cámara. Acá yo le puse una imagen ampliada que algo se distingue. El macrogotero tiene esta forma donde cae una gota grande, es macrogotero. 20 gotas grandes va a ser 1 mililitro. Y el microgotero tiene este otro dispositivo de metal que me va a hacer gotear una gota 3 veces más chica que el macrogotero. Cuando en el macrogotero gotea una gota, en el microgotero van a gotear 3. Es la única diferencia visible que tiene. En la camarita, que este tiene una salida de la gota más grande y este tiene una salida de la gota muy pequeña en metal. Ambos sistemas, ya sea el macrogotero o el microgotero, se van a utilizar para administrar líquidos intravenosos, ya sea suero o sea medicación diluida en suero también. Así que esto es uno de los tipos de infusión, macro o microgotero. Después tenemos lo que yo les decía ayer, el disco de flujo o Dialaflow o ReguFlow. Cualquiera de las tres maneras se dice igual. Esto es un prolongador que se coloca acá, donde termina el macrogotero, se conecta este otro dispositivo. Se utiliza con macrogoteros. Al macrogotero se le puede poner esta extensión, el Dialaflow, que lo que hace es convertirme la gota en mililitros hora. Funciona como una bomba de infusión y le regulo el goteo en esta ruedita que tiene acá. Esto tiene toda una numeración, que son los mililitros hora. Es una forma de regular mejor el flujo y que no se nos dispare el suero, porque este gotero, si la ruedita se abre sin querer del todo, me dispara el suero. En el caso de que le incorporemos un Dialaflow, la ruedita del macrogotero va a estar toda abierta, porque lo que me va a regular el flujo va a ser este dispositivo que tiene el Dialaflow. Ahí tengo que hacer la conversión de gotas a microgotas, porque este dispositivo me mide en mililitros hora, que es lo mismo que microgotas por minuto. ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan nada del año pasado. Más o no más, profe. Bien.
vamos a tener que repasar, ¿no, Ulises? Para los talleres y después para cuando empezamos la práctica, por supuesto. Los talleres, cuando tengamos los talleres, no sé cómo los vamos a implementar nosotros, porque ustedes son 20, acá en Bella Unión, por ejemplo, son 26, es un grupo grande, no vamos a poder hacer los talleres todos juntos. Vamos a tener Acá somos seguramente... 12 nomás, creo, en Salto. ¡Ay, qué poquito! Profe, Sí. pero el año pasado nosotros nos dividimos en grupos. Sí, el año pasado sí, pero este año, por ejemplo, los de segundo módulo no los dividieron y a los de tercero tampoco, pero eran mucho menos, ¿no? Eran 12, 13. Ustedes son unos cuantos, no sé cómo vamos a hacer. Con este grupo que yo tuve ahora hasta el mes pasado, los talleres de segundo módulo, hicimos 10 talleres de 4 horas cada uno. Y cada taller era un procedimiento diferente, tal. Un taller era de vía venosa periférica, si no aprenden, si no practican en ese taller, ya después van directo a la práctica. Lo mismo si faltan al taller, no van a volver a ver eso a no ser en la práctica. Otro taller era de colocación de sonda nasogástrica, el otro taller era de colocación de sonda vesical, el otro taller era de curaciones, cada taller tenía un procedimiento de enfermería. Ay, Profe, y hacer como el año pasado, que un poco de mañana y otro de tarde, porque no sé, igualmente... no se habló todavía cómo lo van a implementar, no se habló. Pienso yo que van a tener que dividirlos porque 26 en el salón, en los parciales apenas entramos, imagínense en un taller donde tenemos que estar moviéndonos ni pensar de hacer el grupo entero. Pero a lo que voy es que tienen que tratar de cuando tengamos los talleres, ir al taller ya con el tema leído de qué se va a tratar el taller, porque así lo aprovechan mejor. Y acuérdense lo que les repito siempre, ustedes tienen que ir incorporando conocimientos, no se pueden haber olvidado de lo que dimos el año pasado, de las gotas, la equivalencia de gota, microgota, mililitros hora, la fórmula del cálculo de goteo, todo Eso, eso se eso, lo van a... eso de las fórmulas, usted nos había dicho el año pasado que siempre tuviéramos una libretita anotado Y es lo con ideal, sí, los, claro, no sé ¿cómo Con se la dice? fórmula. Con las fórmulas, ahí va, claro. siempre Sí. tenerlas a mano. Por eso, y siempre tienen que tener a mano lo tienen que acordarse o si no andar con anotado en algún lado, ¿sí? Porque lo van a usar, no es que lo que vimos el año pasado no van a usar nada, todo se va incorporando. Así que este dispositivo, el Dialaflow, lo que me hace es transformar un macro gotero en una bomba de infusión. Me regula mejor el goteo que en macro, que si fuese como si fuese una macro gota, lo convierte en mililitros hora. Eh, lo que hace es hacer que el volumen que tengo que administrar se pase más exacto, se pueda programar mejor. El inconveniente que tiene es que este sistema actúa por gravedad, entonces tenemos que tener bien levantado, el soporte de suero tiene que estar bien alto para que baje el suero por gravedad. No es como la bomba de infusión que... Alguien pone, se les está cortando a ustedes, Ulises, porque veo que acá en el chat alguien puso que No, A mí yo no, bien. profe. A mí no, Dice me que sonó mi bien. internet es horrible acá. sí, entonces debe ser tu internet, Jessica, sí, porque no, si no se les corta a los demás. Así que si voy a colocar un Dialaflow, tengo que tener el soporte del suero bien alto para permitir que baje el flujo por gravedad. En la bomba de infusión no, porque es eléctrico, entonces a presión va ingresando el suero. ¿En qué caso se utiliza el Dialaflow? Para administrar líquidos de manera intravenosa, endovenosa, que requieran un control más exacto, que requieran una medición en mililitros hora. Bien. Después del Dialaflow, el otro dispositivo que tenemos para perfundir volúmenes es la llamada bomba de infusión. Estos son 3 modelos de bomba que van conectados a la corriente eléctrica, y si por esas casualidades llega a haber un apagón,
tienen batería también con horas de autonomía, ¿tá? Para que no tengamos que cambiar el dispositivo si hay un apagón. Se utilizan para administrar volúmenes exactos de medicamentos y soluciones intravenosas que tengan que pasar a un goteo estricto en una determinada cantidad de horas, de tiempo. ¿Tá? Hay 3 modelos diferentes según el laboratorio que la fabrique. Estos aparatos a las instituciones se las dan en préstamo, el laboratorio se las da en préstamo y todos los meses hay que comprarle una determinada cantidad de macrogoteros, cada una lleva un macrogotero especial. Entonces vienen en préstamo con la condición de que se les compre los insumos todos los meses. Es una Usted decía cada ya uno. que ese que usted decía ya que era para que no, el paciente no lo toque. Esto el paciente no lo toca. Estas bombas se atornillan a un soporte de suero, viene una tubuladura especial para cada modelo de bomba, una tubuladura como un macrogotero, se lo ceba igual que un macrogotero y se lo coloca dentro de la bomba. En esta bomba blanca va colocado aquí, por este lado la tubuladura. En esta otra bomba de infusión se abre esta puerta gris y se la coloca por aquí por dentro, que aquí dentro es donde tiene el sensor. Y esto es una bomba de jeringa, ¿tá? Pasa medicación no por suero, sino por jeringa. Este modelo de bomba de jeringa se utiliza en pediatría, ¿tá? Porque a los niños por lo general no se le pasan grandes volúmenes de suero, sino que se le pasan los antibióticos y toda la medicación en jeringa, pero a una determinada velocidad. Hay antibióticos que se le pasan una jeringa de 20 en una hora a un niño pequeño. Entonces, ¿cómo estamos con una jeringa de 20? Una hora pasándole así a mano, imposible. Entonces se lo coloca en esta jeringa y se programa para que pase en una hora. Esta jeringa va conectada aquí a una tubuladura bien finita y la tubuladura va a la vía del paciente. Sí, Jordi, todas estas hay acá. Los 3 modelos tenemos acá en Belloña. Este modelo de jeringa hay en blog y en pediatría, y estos otros 2 modelos hay en emergencia y en las salas de internación. Son los modelos que más hay en todos lados, que andan circulando hoy en día en el mercado. Una vez que se coloca la tubuladura ya cebada, se prende la bomba y se le programa a cuántos mililitros hora tiene que pasar y cuál es el volumen total. Son los 2 datos que me pide: el goteo en mililitros hora y el volumen total del suero. Entonces cuando se acerca al final del volumen empieza a sonar una alarma para que repongamos el suero, porque no tenemos que dejar que la tubuladura se vacíe, porque si no hay que cebar de nuevo todo el sistema. Entonces si no dejamos que se termine el suero, lo único que hacemos es ir a cambiar el sachet de suero y sigue pasando la medicación. Es muy útil la bomba también porque cualquier inconveniente la bomba suena. Si por alguna razón la vía se tapa o es una vía que está colocada en el pie del codo y el paciente dobla el brazo y acoda el catéter, la bomba va a sonar. Si no gotea por alguna razón, siempre suena. Suena una alarma que hasta que nosotros no vayamos a ver cuál es el problema, por qué no está goteando, la alarma no deja de sonar. Entonces sí o sí pasa, la medicación pasa y no tiene que estar tampoco por gravedad. El suero puede estar medio bajo, nomás colgado, que a través de la bomba como que ejerce presión y hace que el suero pase. Si no pasa, suena la alarma y no para de sonar hasta que nosotros no vayamos a ver qué es lo que está pasando. Por eso es un sistema muy seguro, que nos da seguridad a nosotros y al paciente también, que si tiene que recibir una medicación exacta, un volumen exacto, un goteo exacto, con la bomba no va a tener problemas. Bien. La llave de triple vía. ¿Para qué utilizamos la llave? Para proporcionar una mayor longitud, para adaptar al equipo de infusión intravenosa, o para facilitar el acople, porque me permite administrar 2 soluciones intravenosas en forma simultánea.
Tenemos dos tipos de llave de triple vía. Esta es la más sencilla. Este extremo que tiene la tapa más larga es donde se enrosca en el catéter, en el avocat. Y acá tenemos estas otras dos tapitas que por cada una puede administrarse una solución, ¿tá? Tanto en suero como en jeringa en forma simultánea. Y esta otra es una llave de triple vía con alargue, ¿tá? Lo que se va a conectar a la boca del paciente al circuito va a ser este extremo, ¿tá? Y esto es como un prolongador, ¿tá? Me va a alargar más la vía, y acá en el extremo tiene lo mismo que una llave común. Tiene dos tapitas que puedo pasar dos medicaciones en forma simultánea. Esto funciona como bien una canilla, ¿tá? El lado recto me indica que está cerrado, ¿tá? Para el lado que esté recto está cerrado. Si quiero cerrar la entrada para el lado del paciente, voy a girar la canillita azul para el lado del paciente, para este lado, ¿tá? Y ahí me indica que está cerrado el paso. Por más que intente pasar medicación por este lado o por este, me va a hacer presión, no va a entrar. Si quiero pasar medicación solo por esta vía, solo por este lado de arriba, sin que se venga para este lado, tengo que girar toda la ruedita, me tiene que quedar el lado recto para este otro lado, ¿tá? Y si quiero pasar medicación por esta vía del costado, para que me ingrese para este lado del paciente, tengo que poner el lado recto para este lado de arriba. Entonces la medicación me va a entrar por acá y va a venir para acá sin pasar para arriba. ¿Se entiende? Sí. Igual Sí, profe. la canillita esa celeste tiene flechas, como que es fácil porque las flechas me indican para dónde va el flujo de la medicación. Bien. ¿Qué dispositivo vamos a utilizar para fijar una vía, ¿tá? Para adherirla a la piel? Lo más indicado es utilizar un apósito estéril transparente semipermeable, ¿tá? Que es el Tegaderm, el mismo Tegaderm que vimos para las vías centrales, que vienen unos Tegaderm chiquititos, así que son bien para colocar encima de una vía periférica, ¿tá? Eso sería el ideal, porque lo mismo que en la vía central me va a permitir ver el punto de inserción del catéter para ver si no está enrojecido, si no está extravasando, si no está saliendo. ¿Tá? Hoy en día en la mayoría de las instituciones tenemos Tegaderm. Si no disponemos en ese momento, podemos utilizar el viejo y querido Leuco, ¿no? Que hay, hoy en día tenemos de muchos modelos y de materiales diferentes, ¿sabes? Este es el Leuco más común, que es el Leuco grueso blanco, pero después tenemos el Leuco de seda, el Leuco de papel, el Leuco de tela, ¿tá? Que lo que hacen es... por lo general el leuco, el duro, el blanco, se utiliza para hacer la corbatita, la primera fijación del catéter. Después encima de ese se le coloca uno que no agreda tanto la piel del paciente, el leuco de seda o uno de papel. Ah. Bien. El catéter. ¿Qué catéter vamos a elegir para colocar la vía? Ya saben que lo pueden encontrar con varios nombres. Puede ser catéter venoso, puede ser bránula, puede ser avocat, ¿tá? Todo significa lo mismo, ¿tá? Lo que va a hacer es un tubo delgado, flexible, que se va a insertar en la vena, ¿tá? Ese tubo delgado y flexible es de teflón y en su interior va a tener un mandril de metal que es lo que me va a canalizar la vena. Después de canalizar la vena, ese mandril interno que tiene de metal se retira y lo que queda inserto dentro del paciente es el catéter de teflón, ¿tá? Que es flexible. ¿Cómo elegimos el tamaño del catéter? Va a depender de muchos factores, ¿tá? Básicamente van a ser la edad del paciente, ¿tá? En pediatría vamos a utilizar ciertos calibres y en la edad adulta otros. Según la calidad y el calibre del acceso venoso de la persona, ¿tá? Si es una persona adulta pero que no tiene buen acceso venoso, ligamos los miembros, las manos, los brazos y no vemos venas, ahí vamos a elegir uno menor un calibre menor al que tendría que corresponderle por la edad, por ejemplo.
según el objetivo de uso, a ver si es, vamos a colocar una vía solo para administrar una medicación al día, o si vamos a colocar una vía para que el paciente quede con un suero de continuo, aparte tiene 3 veces al día antibiótico, 4 veces calmante, 3 veces un protector gástrico, ¿tá? Si es una vía que le vamos a dar más uso, vamos a tratar de colocar un calibre mayor para que dure más, ¿tá? Según el tiempo de utilización previsible, ¿tá? Si es una vía que se coloca solo por un tratamiento de un día y se retira, ahí en ese caso utilizamos un catéter pequeño porque no lo va a tener unas horas nomás colocado. Ahora, si está previsto que el paciente tenga una semana el catéter porque tiene tratamiento antibiótico una semana, ahí vamos a colocar un calibre mayor. Según la agresividad de las soluciones a perfundir y las características propias del catéter. Si tenemos indicado un antibiótico como la ciprofloxacina que es agresiva, ahí vamos a tratar de colocar, como yo les decía, un catéter pequeño, pero en una vía de grueso calibre, para que la medicación se hemodiluya y no se concentre en ese lugar donde se la administre y pueda provocar una flebitis. El calibre de los catéteres se mide, la unidad de medida es gauge, que es lo mismo que decir catéter. Su valor, como les decía, es inversamente proporcional al grosor de la aguja. Cuanto más grande el número es el catéter, más pequeño es en el grosor de la aguja. Bien. A través del catéter venoso, un procedimiento poco cruento, no es invasivo, pero no es tan agresivo para el paciente. Podemos lograr entonces un acceso venoso de forma rápida y sencilla. Acá tenemos esto, ustedes lo vieron el año pasado, a modo de repaso, ¿no? Todos los diferentes calibres de catéter venoso que tenemos. Cada catéter se va a identificar con un color, son colores universales. En todo el mundo, si decimos alcanzamos un Avocat 20, me van a traer un rosado, ¿tá? Son colores universales, ¿tá? A mayor número, menor es el calibre del catéter, ¿tá? El más pequeño es un 24, que es el amarillo, le sigue el 22, que es un celeste. Estos son los dos números más utilizados en pediatría. Después tenemos el 20, que es el rosado, que es un calibre medio que se usa en adultos. Vieron que se va a mayor calibre, también se va, aparte de ser más grueso el diámetro, es más largo el catéter también, ¿no? El 18 es el verde, que es el que se usa para cirugía, y después tenemos dos números más grandes todavía, que son el 16, que es el gris, y el 14, que es un naranja. El 14 y el 16 son de uso en emergencia cuando el paciente llega, por ejemplo, un politraumatizado, que sabemos que tenemos que infundirle mucho volumen para reponerlo, transfundir y pasarle suero. Ahí vamos a buscar y reponerlo rápidamente, porque a mayor calibre del catéter, mayor va a ser el diámetro y más rápido va a gotear el suero. Si ponemos un Avocat 24, no vamos a lograr que un suero gotea a chorro, por el fino diámetro que tiene el Avocat 24. En cambio, en un 14 tiene un diámetro mayor, entonces el suero va a gotear a chorro. Si le abrimos toda la ruedita. Bien. Los más utilizados en sala de internación son del 24 al 18. Los dos números más grandes son usados en caso más de urgencia. Porque al ser más grandes agreden más la integridad de la piel del paciente y le molesta más al paciente después tenerlo colocado. Bien, acá tenemos lo mismo en colores y para qué se usa básicamente cada uno. El amarillo, empezamos por el más pequeño. El amarillo, el 24, lo vamos a utilizar para administrar medicación, para infusiones, para sueros de corta duración. Se coloca también en venas frágiles, en pacientes geriátricos o pediátricos. En los dos casos, las personas ancianas de mayor edad también tienen un caudal venoso muy frágil, entonces en esos casos también utilizamos un 24.
El 22, que es el azul, el celeste, se va a utilizar en caso de transfusiones sanguíneas, pero transfusiones que sean solamente un volumen, donde tenga que recibir más volumen, ahí se busca un catéter más grande. Y después la gran mayoría de todos los medicamentos y los fluidos pasan bien a través de un catéter 22. El 20, que es el rosado, sirve también para transfusiones y para grandes volúmenes de fluidos. Pasa el suero con más rapidez en un 20 ya que en un 22. El verde, que es el 18, también sirve para transfusión sanguínea. Se agrega la nutrición parenteral y grandes volúmenes de fluido. El verde es el catéter de elección en los pacientes preoperatorios. Después tenemos el 16, que se usa también en bloque quirúrgico, pero más que nada en las emergencias, donde necesitamos hacer transfusiones rápidas de sangre que gotee rápido y donde se necesiten pasar líquidos muy densos, o por ejemplo como el hemacel, el celoplasma, ahí se le coloca que es un calibre más grande. Y el naranja, que es el 14, también se utiliza en los quirófanos, en las emergencias, y para transfusiones rápidas y de grandes volúmenes de sangre o cualquier otra solución. Bien. ¿Qué cuidados de enfermería vamos a tener con el catéter venoso periférico? Evaluar diariamente, y más que diariamente, cada vez que vayamos a pasarle una medicación al paciente, tenemos que evaluar cómo está el sitio de inserción del catéter, para ver si no tiene signos de flebitis, si no tiene signos de infiltración, de infección, si no está rojo, si no está caliente, si no está supurando, si cuando le pasamos la medicación no sale todo para afuera, que se trabaje. Eso continuamente, cada vez que vayamos a hacer un procedimiento con el paciente, valoramos cómo está el agua. Desinfectamos los puertos de los contenedores libres de aguja con solución antiséptica individual antes de hacer alguna conexión. Si el paciente está con una llave de triple vía colocada, que tiene por un puerto tiene colocado un macrogotero con un suero, infusión continua, y por el otro puerto de la llave de triple vía no se está utilizando, y nosotros vamos a hacerle una medicación con jeringa, antes de sacarle la tapita a la llave de triple vía, le hacemos la asepsia con un algodoncito con alcohol, y después sacamos la tapita y le administramos la medicación. Cambiar el catéter y los equipos de infusión cada 72-96 horas o antes, según la condición clínica del paciente y el estado del dispositivo. Si un paciente tiene un suero continuo, una perfusión continua de un suero, cada vez que se termine el suero no vamos a cambiar todo el sistema macrogotero y suero. Lo único que vamos a cambiar es el suero. El macrogotero se sigue utilizando el mismo. Vamos a cambiarlo cada 3-4 días, se cambia el macrogotero. Después, cada vez que se termine el suero, lo único que hacemos es reponer el sachet de suero. El catéter y la boca está medio discutido si se cambia a los 3-4 días de uso o si se lo sigue utilizando hasta que muestre algún signo de flebitis o que el paciente le duele. Se lo usa una semana hasta 6 días. Por eso, hoy en día lo que se usa así es dejarlo el catéter colocado hasta que el paciente le moleste o que empiece a quedar ruborizado, caliente o edematizado alrededor. No se lo cambia. Hay alguna institución que tiene protocolizado cambiar el circuito cada 3 o cada 4 días. Eso depende de cada institución, el protocolo que tenga. Por supuesto que si el paciente, si la vía tiene, no sé, 4 horas de colocado, pero está enrojecido, está edematizado, no dudamos, ahí hay que sacar, no vamos a dejar 4 días colocado porque tiene que estar 4 días por protocolo, no. En el momento que tenga algún signo de alarma, de infiltración, lo retiramos. Cambiar cada 24 horas la nutrición parenteral y su equipo. Eso es lo mismo que en la vía venosa central. Las tubuladuras de una nutrición parenteral se cambian cada 24 horas. Las tubuladuras de un suero se cambian cada 3-4 días. Y retirar todos los catéteres periféricos que no sean necesarios.
¿En qué casos pasa esto? Por ejemplo, cuando el paciente entra a block para una cirugía, hay que ponerle una vía 18, pero por ahí el paciente ya estaba internado en sala, y en sala tenía un ABOCAD 22 colocado en el dorso de la mano. Pero como iba a block, le pusieron un 18, pero no le sacaron el 22. En esos casos hay que sacar la vía que no se esté utilizando, hay que retirarla, no hay que tener vías colocadas innecesariamente, porque una vía es una entrada abierta de infección al torrente sanguíneo, así que si no se usa, se retira. Bien. ¿Qué complicaciones puede tener una vía venosa periférica? Las complicaciones siempre van a derivar de la administración de los fármacos que estemos administrando, de cuán irritantes pueden ser los fármacos y que el cuidado que le demos nosotros y el paciente a la vía. Las complicaciones que podemos tener son químicas, mecánicas o infecciosas. Las complicaciones químicas están relacionadas con los productos, con los fármacos que le infundimos a través de la vena. Si los fármacos son irritantes, si son hiperosmolares, si tienen un pH ácido inferior a 4 o alcalino superior a 90, es probable que esa vía tenga una infiltración química. La infiltración química es que irrite y se vea como en estos casos. En los alrededores del catéter se va a ver edematizado, rojo, caliente. Una vía que vamos a administrar una medicación y encontramos una vía así, no se puede pasar medicación por esa vía. Hay que retirar y colocar en otro lugar, porque hubo una complicación química. El medicamento que se le pasó era muy irritante y dejó la piel en ese estado. Después tenemos otra de las complicaciones, es la extravasación. ¿Qué es la extravasación? Es la salida de la medicación fuera del acceso venoso. Tiene el catéter colocado, pero por algún motivo que el paciente movió o pasó algo, que el catéter de teflón salió para fuera de la vena, rompió la vena y salió para fuera de la vena, salió a la capa tegumentaria, la capa muscular. Entonces nosotros pasamos una medicación y la medicación pasa, pero no pasa dentro de la vena, sino que pasa fuera y produce esto en el paciente. Eso es una extravasación. El lugar va a quedar muy edematizado, va a quedar duro, va a estar endurecido esa zona y va a tener toda una zona ruborizada y caliente y dolorosa para el paciente. Profe, ¿eso es la infiltración o es lo mismo? ¿O no? Sí, es lo mismo. Duele mucho al paciente, el paciente se va a quejar que le duele. En estos casos inmediatamente se retira la vía, aunque el suero siga goteando, no está goteando dentro del torrente sanguíneo, está goteando en la capa tegumentaria, no, está pasando fuera la medicación. Bien. La flebitis superficial es la inflamación de la vena en el trayecto tunelizado por el catéter. Es la causa más frecuente de flebitis asociada a acceso venoso. Es cuando la vena se inflama, el catéter, la flebitis es cuando la vena se inflama, el catéter está dentro de la vena, pero igual produce un edema. No está pasando el líquido fuera de la vena, está pasando dentro, pero igual el trayecto venoso se inflama. También va a causar dolor, va a quedar endurecida la zona, palpamos y está todo duro y va a estar más caliente también. En ese caso también, aunque la medicación siga pasando porque el catéter está bien canalizado, está en vena, pero si tiene todos esos signos de dolor, induración, está rojo, también se retira inmediatamente el catéter. Después tenemos las complicaciones mecánicas, que estas se refieren a la obstrucción de la luz del catéter por un coágulo, por un trombo, por cristalización de un fármaco. Eso es complicación mecánica. Hay un coagulito
está, se aloja bien en la punta del catéter de teflón y no deja que la medicación pase. O cuando diluimos una medicación, sobre todo las medicaciones que vienen en los frascos, ampollas que tienen el polvito, cuando lo diluimos y no se diluye bien, puede ser que la misma medicación obstruya la luz del catéter y provoque una complicación mecánica, ¿sabes? Cuando decimos se tapó, se tapó por alguno de esos motivos. También en ese caso hay que retirar. ¿Tá? Y las complicaciones infecciosas es un grave problema, son la tercera causa de infección en los hospitales. ¿Tá? Hay muchas vías venosas que son puerta, que son puerta de entrada de microorganismos. ¿Tá? Es una vía abierta al torrente sanguíneo, entonces se puede infectar. ¿Tá? En el caso de que la vía esté infectada, también inmediatamente se retira. ¿Tá? Pero las complicaciones más comunes que vemos todos los días son las extravasaciones y la flebitis, ¿tá? Que la medicación pase fuera de la vena o que pase dentro de la vena, pero que produzca el dolor y la induración local. ¿Tá? Bien, ¿quedó claro hasta acá ustedes? Sí. Sí, profe. Sí, Bien. sí. Ahora lo que vamos a ver es el protocolo de colocación de la vía venosa periférica. Este protocolo lo tienen colgado en la plataforma, en la sección de biblioteca. Igual yo se los voy a pasar a la plataforma, a la unidad 6, la unidad de cardiovascular va a estar ahí también colocado, ¿tá? Para que ustedes lo puedan leer de ahí directamente y no tener que ir a la biblioteca. ¿Tá? Se armó este protocolo para que quede unificado y que todos utilicemos el mismo y tengamos el mismo procedimiento para colocar la vía. ¿Tá? Este es el protocolo que vamos a utilizar después cuando hagamos los talleres en el salón. ¿Tá? En base a este protocolo vamos a hacer el taller. ¿Tá? Se pretende que pasemos las 4 horas del taller con la colocación de la vía venosa periférica, que el docente pueda hacer una demostración primero y después que cada uno de ustedes puedan hacer la técnica siguiendo todos los pasos del procedimiento, y ahí lo que vamos a hacer es evaluar todo el procedimiento y después la resolución, si se logró el objetivo. Bien, así que ¿qué es la colocación de la vía periférica? Es introducir medicamentos en forma intermitente mediante un acceso venoso periférico. Bien. ¿Qué recursos humanos? Vamos, este es el propósito del taller. ¿Qué recursos humanos se van a necesitar para colocar un circuito, una vía periférica? 1 o 2 operadores. No necesariamente tienen que haber 2. Si quieren ir 2 para que uno le vaya alcanzando los materiales al que realiza el procedimiento, mejor. Pero un operador solo perfectamente puede ir a colocar un circuito. ¿Qué vamos a poner en la bandeja para ir a colocar una vía? Primero que nada la bandeja, ¿tá? Sí o sí tenemos que tener un lugar donde poner nuestro material, no podemos ir con el abaco, el algodón y la ligadura en la mano, ¿tá? Sí o sí tenemos que tener algo, una bandeja, un riñón descartable, lo que sea, pero algo que contenga los materiales dentro, ¿tá? Bien, así que la bandeja, una jeringa de 5 centímetros con suero fisiológico, que la vamos a utilizar para lavar la medicación después de lo que se dice el lavado. ¿Tá? Después de administrar la medicación se va a administrar la jeringa de 5 como para que la medicación que administremos salga de ese lugar, ¿tá? Y que ingrese más al torrente sanguíneo. La jeringa con la medicación indicada, siempre que tengamos jeringa con medicación tiene que estar rotulada. No podemos llevar jeringa sin rótulo, ¿tá? Rotulada con un marcador permanente en la jeringa, y si no tenemos en un leuco, si tenemos lapicera nomás, si no tenemos marcador permanente, un pedacito de leuco y anotamos arriba el leuco y pegamos el leuco en la jeringa. Va rotulada la jeringa, no va rotulada la bolsita donde está la jeringa, no, porque puede ser que después las bolsitas saquemos la jeringa y se nos mezclen las bolsas y no.
no sabemos cuál es cuál. Se rotula directamente en la jeringa con un marcador permanente o con un leuco y lapicero. Sorundas de algodón, como antiséptico vamos a utilizar alcohol al 70 o puede ser también la clorexidina alcohol. Un apósito adhesivo, un esparadrapo, un leuco. La ligadura es muy importante, no podemos poner una vía venosa periférica si no tenemos una ligadura. Ligadura o compresor, se le llama de las dos maneras, pero sí o sí es indispensable contar con una ligadura. Y después el material de punción, que van a ser bránulas o catéteres de los diferentes tamaños. No podemos ir a colocar una vía venosa periférica solo con un catéter. Tenemos que llevar 2 o 3 del mismo calibre o de diferente calibre. Si tenemos que ir a colocar un catéter a un preoperatorio, vamos a llevar 18, pero no uno, llevamos 2 o 3 por las dudas. Si vamos a colocar una vía a un paciente que ingresó recién, que no sabemos qué caudal venoso tiene, vamos a llevar varios de diferentes calibres, para no estar yendo y viniendo después de la enfermería a la sala del paciente. Guantes limpios, es un procedimiento que realizamos con guantes limpios para protegernos nosotros de accidentes con fluidos. No es un procedimiento estéril. Los materiales que vamos a utilizar son estériles, y por supuesto el catéter es de único uso, la jeringa, el suero, pero no se va a hacer con guantes limpios. Gasas estériles y una red o un sistema de fijación para que quede bien fijo el catéter y no haya riesgos de accidentes y que se salga la vía. ¿Cómo es el procedimiento de colocación de una vía venosa? Leer la indicación médica. Los datos del paciente, sobre todo si estamos, por ejemplo, en una emergencia, que en la emergencia tenemos el paciente de cruce, si es en una sala que sabemos que el paciente López está hace 10 días en la sala 1, no hay forma de equivocarme porque ya de tantos días conozco al paciente. Pero si estamos en una emergencia, que hay rotación continua de pacientes, que el paciente lo vemos una vez y después no lo vemos más, antes de ir a colocar una vía tenemos que estar bien seguros, mirar la historia de emergencia del paciente, a ver cómo se llama, qué medicación tenía y qué dosis tenía indicada. ¿Se acuerdan de los 5 correctos? Y de los 10 correctos en la administración de medicación, que verificar el nombre del paciente, la dosis, el medicamento, la vía. Entonces vamos a ir a colocar la vía y vamos a identificar al paciente antes a ver si es ese paciente mismo. Nos higienizamos las manos, reunimos todo el material necesario en una bandeja, preparamos la medicación que tenga indicada el paciente, o la solución, la infusión, el suero que tenga indicado. Todo se prepara en la enfermería antes de ir a la habitación del paciente. En la habitación del paciente no vamos a estar cebando sueros ni diluyendo medicación. Ya vamos con todo preparado y rotulado en la misma bandeja. Por eso les decía la importancia de tener una bandeja, un riñón, para no ir con todo en la mano. Rotulamos las jeringas en el caso de que la medicación sea en jeringa. Identificamos al usuario ya cuando estemos en la sala del paciente, le explicamos el procedimiento. Acá nunca podemos funcionar un paciente sin decirle lo que le vamos a hacer, en términos sencillos, cómo ando, soy fulanito de tal, vamos a colocarle un circuito porque el doctor le indicó una medicación, de qué lado quiere que le ponga, si le podemos pedir, preguntar al paciente la preferencia del paciente, después vemos si el paciente nos dice que le coloquemos que prefiere del lado derecho, pero por ejemplo va a cirugía, no, porque si para cirugía es solo del lado izquierdo. Le preguntamos la preferencia del paciente y si se puede, le cumplimos los gustos. Nos colocamos los guantes de higiene, ligamos el miembro elegido
y seleccionamos la vena que vamos a puncionar cuidando el capital venoso, ¿tá? Siempre de lo más distal a lo más proximal. ¿Tá? Las venas, una vez que las ligamos, saltan, ¿tá? Aumentan su volumen y son más palpables y más visibles. Siempre, no, yo lo que hago, yo les digo, es mejor puncionar una vena que la palpemos y no la que vemos, ¿tá? Porque muchas veces miramos, por ejemplo, el dorso de la mano y nos vemos unas cuantas venas, pero cuando ligamos no palpamos ninguna de esas venas que vemos, ¿tá? Yo prefiero palpar funcionar una vena que palpo aunque no la vea, ¿tá? Es más seguro que yo pueda canalizar una vena a través de la palpación y no a través de la visión, de verlo, ¿tá? Porque si la palpamos es porque está más gordita, tiene más relleno, ¿tá? Entonces es más fácil canalizarla que una que la vemos, porque por ahí vemos, pero son unos hilitos que es difícil canalizar. Bien, ligamos el miembro, seleccionamos la vena, realizamos la antisepsia de la zona con alcohol al 70, con la clorexidina alcohólica, siempre con movimientos circulares, desde el centro hacia la periferia. Puncionamos, asegurándonos haber canalizado bien la vena, ¿tá? La punción, acuérdense que siempre el bisel del catéter, ¿tá? Los catéteres tienen bisel, así como tenían las agujas, ¿se acuerdan el bisel? ¿Cuál es el bisel? Es la punta de metal que va a tener la aguja, ¿tá? El bisel siempre va hacia arriba, ¿tá? En cualquier punción. Funcionamos, ¿tá? ¿Cómo sabemos que canalizamos la vena, que llegamos a la vena? Porque la cámara que tienen en el otro extremo de la boca se va a llenar de sangre. A ver si acá tenemos. Acá. Estos son los catéteres, ¿no? Nosotros vamos a puncionar con este extremo del catéter, esto tiene un bisel acá en la punta, el extremo va hacia arriba, puncionamos, tomamos el catéter por la parte de color, realizamos la punción y cuando logramos canalizar la vena, esta cámara del catéter se llena de sangre. Si esto se llena de sangre es porque canalizamos la vena. Apenas se llena de sangre la cámara, lo que vamos a hacer es detenernos, no seguimos introduciendo. Ahí vamos a introducir solo el teflón, ¿tá? Vamos a empujar solo de la parte de color y vamos a retirar el mandril para atrás. No seguimos introduciendo parte metálica, así que introducimos solo el mandril. Bien, bien, una vez que puncionamos y canalizamos la vena, que la cámara se nos llenó de sangre, terminamos de introducir todo el teflón, retiramos el mandril, fijamos el catéter, le conectamos la llave de triple vía, después de lo que podemos hacer para comprobar que esté en vena es aspirar, colocamos la jeringa con la medicación que le vamos a hacer al paciente, aspiramos un poquito y la jeringa se nos va a llenar de sangre. Eso quiere decir que estamos bien en vena, podemos administrar tranquilamente la medicación que está dentro de la vena. Otra de las maneras de comprobar que está en vena, con la jeringa de 5 centímetros que habíamos cargado solo suero, conectamos esa jeringa y administramos un poquito. Si al paciente no le arde, no le duele, es porque está bien en vena. No vamos a probar si está en vena con una jeringa que ya tenga medicación cargada, porque si llega a estar fuera de la vena, le va a irritar al paciente y ya le va a provocar una extravasación, una flebitis, una infiltración. Así que si queremos probar administrando algo, ese algo va a ser solamente suero, sin medicación. En el caso de que no tengamos jeringa con suero, que hayamos llevado solo la jeringa con medicación, vamos a aspirar. En vez de administrar directo, aspiramos primero para que nos venga sangre. Una vez administrada la medicación, vamos a pasar la jeringa con 5 centímetros de suero fisiológico
para lavar la vía, para que la medicación no se concentre solo en la zona del circuito, sino que se vaya al torrente sanguíneo. ¿Ah? Cerramos el circuito, cerramos todas las tapitas de la llave de triple vía, cubrimos la llave de triple vía con una gasa estéril, que no nos quede al aire la llave, que nos quede tapada con una gasa, y después protegemos todo el circuito con una red de fijación. La red de fijación es, acá está. Esto es una red de fijación. El Avocat va a estar, esta es la parte de la fijación. Acá, como el paciente se ve que está con una infusión continua de suero para que no se le levante esta parte de la llave, se le colocó otro leuco acá para fijar mejor. Después lo ideal es cubrir esta llave con una gasita y encima colocar esta red. Esta red es una red tubular que cortamos según la medida que vayamos a utilizar. Vienen de diferentes numeraciones, también desde la número 1 hasta la número 8, 9, según la región del cuerpo donde querramos poner la red. Y según el tamaño del paciente también. Para niños pediátricos vamos a hacer la número 1, después así como se colocan las redes para proteger los accesos venosos, también podemos colocar las redes en las curaciones. Por ejemplo, un paciente que tiene una cirugía a nivel de cráneo, hacemos la curación y como es difícil colocar leucos en la cabeza, le ponemos una red de estas que se adapte y que fije la curación. Es bien útil, son bien útiles las redes estas, no solamente para los accesos venosos, sino para las curaciones también. Bien. Tapamos la llave de triple vía, protegemos con la red de fijación, descartamos todo el material utilizado, siempre siguiendo las pautas del descarte de materiales. El mandril del Avocat, el mandril de metal, que es una aguja, la vamos a descartar en el contenedor rígido. Todos los papeles de las envolturas van en la bolsa negra, y el material médico, el algodón, los guantes que utilizamos van en la bolsa roja, aunque no estén sucios de sangre, van en bolsa roja igual porque es material médico. Acondicionamos al usuario, si estaba, por ejemplo, de manga larga y le remangamos la manga para colocar el circuito, vamos a volver la manga al lugar, siempre tratando de cuidar la vía. Nos realizamos nuevamente higiene de manos y registramos en la historia clínica y en la planilla, si hay alguna planilla que corresponda también. El registro de la historia es muy importante porque es una manera de valorar después cuántos días lleva el paciente con la vía colocada. Eso iba a preguntar yo, profe, ¿no se rotula más en la fijación del circuito de la llave? Se usa también, sí. No está acá en el protocolo, pero se usa también rotular con encima del leuco, se pone el día y el número del catéter. Que es una manera más fácil, más visible para controlar cuántos días hace que tiene colocado el catéter y qué número es. Porque muchas veces el plástico de color queda cubierto, cuando fijamos queda cubierto con leucos y después no vemos el tamaño del catéter, pero puede ser que le hayamos puesto un catéter 22 al paciente y después que está internado varios días en sala se lo resuelve entrar a cirugía por algún motivo y es difícil ver el color del catéter y por ahí intentando despegar el leuco para ver qué catéter tiene, perdemos la vía. Esa es una de las razones también porque se estila rotular arriba del leuco qué número de catéter tiene. Y en la historia también vamos a anotar el número de catéter ahí y el día y el turno que se colocó. Bien. Acá es la fotito que les mostré, los diferentes números de catéter. Acá en estos mayores se nota mejor el bisel. Es toda una cubierta de teflón flexible por fuera, teflón blanco, y por dentro va una aguja metálica, que lo que sale en el extremo es solamente el bisel de la aguja. Una vez que canalizamos la vena con el bisel, que nos viene sangre en la cámara,
vamos a ir retirando el bisel e introduciendo el teflón para adentro. Tiene que quedar todo el teflón para adentro de la piel del paciente, no puede quedar pedazo de teflón para afuera. Lo único que queda para afuera es el extremo de color del catéter. Bien. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Sí. Vamos a ver ahora un videíto que les busqué. Busqué uno que sea lo más similar a lo que hacemos acá, pero no encontré ninguno igual. Este video usa un impermeable debajo del paciente para evitar accidentes y eso. Hay cosas que son innecesarias. Lo que sí o sí vamos a necesitar es el material que les nombré en el protocolo que teníamos que tener en la bandeja. Hay cosas que podemos obviar. Lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos. Preparar el material a utilizar. Batea, contenedor de objetos cortopunzantes, solución hidroalcohólica, empapador, guantes no estériles, compresor, solución antiséptica para piel, gasas estériles, catéteres venosos periféricos cortos de varios calibres, tapón antirreflujo previamente purgado, jeringa precargada de suero fisiológico, apósito transparente. Presentación e identificación del paciente. Informar al paciente de la técnica a realizar. Acercar el material al paciente. Lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos. Colocarse los guantes. Los guantes traten de que sea bien Colocar el empapador. de ustedes para que puedan palpar bien la vena. Si le quedan grandes les va a dificultar. Elegir, si es posible, el brazo no dominante. Colocar el compresor de 5 a 10 centímetros por encima de la zona de punción. Palpar la vena puncionar y desinfectar la zona con el antiséptico elegido de dentro hacia afuera. No volver a palpar el punto de punción tras la desinfección. Seleccionar el catéter intravenoso adecuado al calibre de la vena. Fijar la piel e insertar el catéter con el bisel de la aguja hacia arriba y con un ángulo adecuado de 15 a 30 grados. Comprobar el reflujo sanguíneo. Avanzar el catéter para introducirlo completamente en la vena a la vez que el fiador se sujeta con la otra mano. Colocar una gasa debajo del catéter. Retirar el compresor. Presionar el catéter y activar el sistema de seguridad del fiador para desechar el material punzante de manera adecuada. Conectar el catéter al tapón antirreflujo previamente purgado. Si la vía no se va a utilizar inmediatamente, administrar 5 ml de suero fisiológico para que quede perfectamente permeable.
Fijar correctamente el catéter y el tapón con el apósito transparente. Recoger el material y quitarse los guantes. Lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos. Informar al paciente que nos avise ante cualquier molestia o complicación. Registrar la técnica realizada. Bien. ¿Quedó más claro ahora o? Sí, Todos alguna vez le habrán colocado un circuito, así que más o menos ya saben cómo es. Ahora ustedes van a estar del otro lado, van a ser ustedes los que Profe, coloquen la vía. en mi ¿Qué? grupo, el que estábamos el año pasado, que hicimos los talleres con Sergio, nosotros hicimos en el muñeco. Para Sí. adelantarnos, dijo el profe. Ay, no, nosotros no estaba en el programa y no hicimos acá en Bellavista, no. Lo que Y hicimos nosotros fue administrar el subcutáneo, fue lo que hicimos, ¿no? La insulina. nosotros practicamos con Sergio. Pero ahora segundo módulo sí, hay que hacerlo porque es el procedimiento que más van a hacer en la práctica. Después vemos cuando tengamos los talleres si se van a funcionar entre ustedes o van a funcionar el muñeco. Pero que hay que practicar porque más que nada la técnica y todo el procedimiento como es. La mayoría, las primeras veces, se olvida de desligar. Entonces, no, si nos olvidamos de desligar el miembro del paciente se va a empezar a volver cianótico porque ahí está cortada la circulación, ¿no? Entonces, la mayoría se olvida siempre de desligar, hacen todo el procedimiento, se apuran en fijar, en acondicionar, en poner la gasita y sigue el brazo ligado que ya empieza a quedar morado. Pero bien, eso lo vamos a practicar después en el taller. Bueno, por acá terminamos entonces con la clase de hoy de vía periférica. Nos queda la del lunes y terminamos la unidad. El lunes vamos a ver cómo extraemos sangre para análisis de laboratorio, cuáles son los análisis de laboratorio que se hacen a partir de la sangre y cuáles son los resultados normales de cada uno. Nos vemos el lunes. Bueno, hasta el lunes. Hasta el lunes.